España y Portugal nunca fueron incorporados al sistema capitalista. Mi pregunta, profesor, ¿realmente con la colonia Venezuela? Lo señaló Marx, pero verdaderamente con una claridad absoluta. Mientras el trabajador no es despojado de sus medios de producción y de su tierra, cuando tiene tierra, si es un campesino, mientras ese trabajador no es convertido en un vendedor o un alquilador de fuerza de trabajo, y eso se convierte en la forma masiva de relación empresarial, todavía no hay plenamente capitalismo. Ahora, eso supone ya el siglo XVIII y si se quiere ser más riguroso, la primera mitad del siglo XIX. Ahora, el capitalismo se viene desarrollando como una fuerza nueva en Europa desde fines de lo que llamamos Edad Media. Ahora, en ese sentido, hay países que son modélicos en términos capitalistas, los Estados Unidos sería el mejor modelo de eso, ni siquiera tuvieron que pelear contra unos propietarios feudales, fue el mejor modelo de eso, y los propios países europeos desarrollados también lo son en cierta medida, y sin embargo todavía conservan, algunos de ellos tienen reyes y tienen reinas, son verdaderamente atrasados, verdaderamente precámbricos en eso, ¿no? En Europa hay países, un país tan moderno como Noruega, es un país que tiene religión de Estado. El protestantismo luterano es la religión de Estado en Noruega, por favor. Si no, aquí Páez peleó contra eso en 1830. ¿Me entiendes? Entonces es difícil hacer esa calificación. Es más, cuando nosotros examinamos la Venezuela de cualquier época, desde la colonia para acá, nos cuesta un poco definir a Venezuela, no digamos en la colonia, incluso más recientemente definir a Venezuela como un país capitalista. ¿Por qué? Porque nosotros somos débiles en producción, somos débiles en empresariado, porque nuestros empresarios son la mayor parte unos parásitos que viven del Estado, de la renta del Estado, porque nosotros no hemos desarrollado una fuerza obrera suficientemente consciente. Nosotros llegamos tarde al sindicalismo. Mientras en Europa los sindicatos aprendieron a pelear, los primeros trabajadores rompían las máquinas, lo que llamaban ludistas, rompían las máquinas, pues se dieron cuenta que las máquinas no eran el enemigo, era quien las utilizaba, se organizaron, formaron sindicatos, los sindicatos formaron partidos socialistas, etcétera, etcétera. Pusieron la torta después con la Guerra Mundial, por supuesto, pero había una tradición de sindicatos. ¿Cómo se formaron los sindicatos aquí? Después de que murió Gómez, en la época de López Contreras, entonces los partidos políticos de izquierda se repartieron los sindicatos. Este para ti, este para mí, etcétera, etcétera. Todavía en el año 44, en aquella convención obrera en que sale Ramón Quijada a sapear a los comunistas, a decir que tenían la mayoría de los trabajadores en esa convención, a acusar de que eso estaba dominado por los comunistas, y tuvo Medina que intervenir con el famoso inciso 6 de la Constitución lopecista, y después se excusó diciendo que él cambió ese inciso cuando pudo. Pero entonces nosotros llegamos tarde al sindicalismo en ese sentido. Otros países latinoamericanos lo tuvieron antes, tuvieron sindicatos antes, los tuvo Chile, los tuvo Argentina, los tuvo México. Nosotros con esa dictadura de Gómez llegamos más tarde. Y los sindicatos nuestros entraron politizados, reparto de partidos que se cogían los sindicatos. Nunca tuvieron independencia de clase. Entonces, bueno, uno empieza a encontrar esos elementos y la caracterización de Venezuela es la de un país capitalista, ¿verdad? Exacto, dependiente, atrasado, sin una burguesía propia, sin que esa burguesía pudiera tener una conciencia patriótica. O es que ustedes vieron la burguesía inglesa, la burguesía francesa han tenido conciencia patriótica. Es decir, desarrollar su país para convertirlo en una potencia. Nosotros lo que tenemos son una cantidad de bandidos que lo que hacen es buscar la manera de quebrar el país para sacar dinero. Entonces es difícil incluso calificar a Venezuela como un país capitalista. Lo es un país capitalista, pero verdaderamente bien débil y bien deteriorado, pues, en ese sentido. Es decir, no es fácil hacer esa caracterización. Por supuesto que en términos globales, sí somos capitalistas, por supuesto, somos capitalistas, pero no un modelo de capitalista como el de aquellos países que han alcanzado de alguna manera una cierta autonomía como tales, y donde la lucha de clases se ha planteado en otros términos distintos. No sé si eso ayuda un poco a